Muy buenas tardes para todos. Me presento, Laura Duarte, y junto con mi equipo de trabajo vamos a presentarles lo que ha sido la ejecución del proyecto de inversión que hemos seleccionado como caso estudio. Corresponde a la ampliación de la carta menú con línea de productos saludables en una cafetería tradicional ubicada en el municipio de Convención Norte de Santander. Mis compañeros van a ir participando, exponiendo cada una de las etapas en las que se fue ejecutando el proyecto. ¿De dónde nace la idea de este proyecto? Entonces, para entrar un poquito en contexto. Entonces, una de las compañeras de ejecución de proyectos recibió este negocio familiar, ¿cierto? Que ha venido de generación en generación y ella ha querido darle una nueva visión, ella ha querido introducir nuevas ideas, pero sin perder la esencia de la cafetería tradicional que ha servido como punto de encuentro a personas que han habitado ahí en el municipio de Convención. Entonces, el proyecto que se va a desarrollar, ¿cierto? A lo largo de esta presentación, se centra en la creación de una oferta de productos de panadería saludable en la cafetería del municipio de Convención Norte de Santander. Se van a analizar las fases iniciales del proyecto aplicando la metodología PMI y tomando como guía el PEMBU sexta edición. Se van a identificar procesos claves como el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Importante, también vamos a ver ahí en la etapa inicial, se hizo un estudio de viabilidad y hay una serie de entregables que se fueron ejecutando dentro del desarrollo del proyecto y los vamos a ir presentando. ¿Por qué es válida esta propuesta? Entonces, porque la industria alimentaria ha venido experimentando cambios significativos a lo largo de los años, ¿cierto? Las personas estamos tomando mayor conciencia sobre el salud y el bienestar. De esta misma manera, los consumidores ya están adoptando estilos de vida un poco más saludables y esto incluye que ellos prefieran ciertos alimentos con ciertas especificaciones que adicionales pues a las ofertas tradicionales, también les puedan a ellos ofrecer de pronto productos libres de gluten, el tema de los lácteos bajos en azúcar. Esta ampliación de la carta menú no solamente va a responder a esa exigencia, ¿cierto?, del mercado, sino que también va a permitir posicionar a esta cafetería tradicional como un líder innovador en el municipio, atrayendo de esta manera a los clientes habituales como a las nuevas generaciones y la parte de turismo que llega ahí a la región. En sí, lo que se busca pues es el desarrollo de un modelo de negocio que sea más inclusivo y sostenible. En la etapa inicial, entonces, se definieron unos objetivos, ¿cierto? Dentro de los cuales optamos como general el de diseñar e implementar una nueva línea de productos saludables en la carta del menú de la cafetería. Para ello, entonces, hubo unos objetivos específicos, como fue investigar las preferencias del mercado local, desarrollar las recetas viables, analizar las capacidades actuales del negocio en cuanto a infraestructura, al personal, a los recursos financieros con los que se contaban para poder determinar si se iba a ejecutar el proyecto. Identificar también el potencial del mercado, el diseño de estrategias de marketing y garantizar la calidad de los productos mediante procesos estandarizados. Para poder hablar de la prefactibilidad del proyecto, se ejecutaron algunos estudios, ¿sí? Dentro de estos estudios están el estudio técnico, que es el que correspondió a toda la revisión de ubicación locativa, ¿cierto? Del negocio, de la revisión de qué reformas a la infraestructura del local que actualmente se tienen eran requeridas, se definió qué equipos y qué productos iban a ser requeridos y como se iban a incluir nuevos productos, entonces para las nuevas recetas se requerían insumos que no se tenían contemplados inicialmente. También se hizo un estudio organizacional donde se definió la estructura de la empresa, eh, se definió lo que es la misión, la visión,
se hizo un análisis del entorno, ¿cierto? Para identificar cuáles eran las partes interesadas. Se hizo una caracterización del personal requerido para la ejecución y la puesta en marcha del proyecto. En la parte del estudio de mercado se revisó todo el tema de conciliación de cuál era la competencia, la identificación del consumidor, la revisión de los productos que se iban a ofertar, el costo que probablemente le podíamos dar a estos nuevos productos y la estrategia de marketing con la que íbamos a promocionarlos. Luego viene una parte bien importante, ¿cierto? Y fue la parte del estudio financiero, que más adelante va a ser base para el estudio de factibilidad que vamos a ver más adelante. En el estudio financiero, inicialmente se hizo basado en una proyección presupuestal sobre los gastos, costos e ingresos operacionales del proyecto. Esto con el fin de poder tener data que me va a servir más adelante para realizar el estudio de factibilidad. Y este estudio de factibilidad lo vamos a ver ahora más adelante. Fue basado en análisis de indicadores que existen para la evaluación del proyecto. En el estudio financiero lo construimos haciendo el flujo de caja, para lo cual tomamos nosotros la identificación de las inversiones fijas, lo que corresponde a maquinaria, equipo, muebles, enseres, equipos de salón y de administración. Se revisó también el tema de los ingresos operacionales. Para esto se tomó un supuesto y se estimó que las ventas aumentarían en un 3.5% anual durante todos los periodos del análisis. Con esto se generaron presupuestos de gastos operacionales, presupuestos de gastos no operacionales, se definieron los costos fijos y los costos variables. Esto dio como resultado un estado financiero, ¿cierto? Con data que me va a permitir y va a ser base para el cálculo de los indicadores que me van a determinar la factibilidad del proyecto, factibilidad y rentabilidad del proyecto. Y fue así como con el flujo de caja y los indicadores determinamos, en este caso, indicadores como el ROI, que es el retorno de la inversión, y que ayuda a determinar si una inversión ha generado ganancias o pérdidas y en qué proporción lo hace. También hicimos el cálculo del indicador WACC, que calcula, es el cálculo del ponderado del costo de cada una de las fuentes de financiamiento según su proporción en la estructura capital de la empresa. ¿Sí? En este caso, los inversores habían propuesto un WACC del 6%, que era lo mínimo pues que ellos estaban dispuestos a que fuera de recuperación. Estábamos por encima de ello. El BPN corresponde al valor presente neto de la inversión y pues al darnos un BPN positivo, significa, se traduce a que es una inversión viable. Y finalmente hicimos el cálculo del TIR, que es la tasa interna de retorno, donde al ser mayor a cero nos indica que el proyecto es rentable porque genera un retorno superior a la tasa de descuento o costo de oportunidad. Es decir, que es una inversión viable. Siendo así, definimos pues que íbamos adelante con el proyecto y se quiso enmarcar cuál iba a ser realmente el alcance del mismo. Para ello, entonces, definimos que íbamos a incluir el análisis del mercado local, el desarrollo de al menos 5 productos saludables e introducción a la carta menú existente, que se iba a realizar la remodelación física del local, se iban a hacer las pruebas piloto y de retroalimentación y se iba a hacer la campaña de lanzamiento en redes y medios locales. No iba a incluir el tema de la expansión a otros municipios ni la contratación de nuevo personal para el tema de la puesta en marcha. La idea es mantener el personal que está actualmente. Este estudio de factibilidad, pues
Si bien nos dio como resultado ciertos indicadores, también se identificaron riesgos, ¿cierto? Riesgos financieros, operacionales y del mercado, para los cuales se diseñaron estrategias de mitigación, como lo fueron la diversificación de ingresos, el control de costos, la gestión de proveedores y la planificación de las contingencias. Damos como previsto de que el proyecto es factible, va a ser rentable y con una alta probabilidad de éxito y cumplimiento de los beneficios esperados. Siendo así, entonces doy paso a mi compañera, quien va a exponerles la parte ya de ejecución del proyecto como tal. Gracias. Bueno, yo soy Mariana Arango. Continuaré entonces con los siguientes puntos como claves del trabajo. Lo primero que hicimos fue la realización de la identificación de los grupos de interés. Esto nos ayudó pues como a determinar cuáles eran los actores claves y los niveles de influencia sobre nuestro proyecto. Entonces, bueno, según lo que nos decía el PMBOK, sexta edición, la gestión de los interesados incluía cuatro procesos clave. Uno era el primero, identificarlos. El segundo, planificar su involucramiento dentro del proyecto. El tercero era gestionar la relación de ellos con el proyecto. Y el cuarto, el tema de monitorear su participación dentro del proyecto. Básicamente, ubicamos dentro de nuestro proyecto unos grupos de interés internos y externos. En los internos contábamos, como se puede ver en el cuadro, el tema de los empleados, los directivos, los accionistas y los gerentes de proyecto. Y ya para los grupos de interés externos contamos con los clientes, los contratistas, los usuarios, proveedores, competidores y las entidades financieras. Básicamente, identificarlos y gestionar pues correctamente estos interesados nos permite alinear como todo nuestro proyecto con las expectativas y los objetivos que va a cumplir tanto para los interesados como dentro de nuestro proyecto para evitar conflictos posteriormente al proceso pues en que se vaya trabajando el proyecto. Ya continuamos. Listo. Bueno, acá ya tendríamos el tema que sería el acta de constitución del proyecto. Básicamente este es el momento en el que se le da el inicio oficial y la vida al proyecto, es el momento en el que se constituye como ese plan general de cómo va a funcionar el proyecto con unas fechas clave. Entonces, en este punto nosotros teníamos planteado unas fechas muy exactas para los diferentes procesos que vamos a ir desarrollando. Entraría pues como con fecha de inicio del 1 de diciembre, eh, bueno, de 2024. Ya por otro lado, pues contaríamos como con una fecha de finalización de junio de 2025. Y dentro de este proyecto tenemos pues como un, un enfoque muy importante en el tema de los cambios alimenticios de las personas y del consumo que se ha venido incrementando de unas maneras diferentes. Esto porque hoy en día los clientes empiezan a buscar opciones más saludables de alimentación, que no contengan glúteo, que no contengan lácteos, azúcares y demás. Entonces aparecen dentro de nuestra acta todo el tema del enfoque y de los objetivos de aprovechar esta tendencia mucho más saludable para ofrecer como una línea de unos productos donde podamos posicionar esta cafetería dentro del sector pues, de convenciones norte de Santander con la línea de productos que le pueda llegar como a este tipo de personas. Bueno, dentro de esos objetivos que empezamos a definir estaba como la viabilidad y la rentabilidad de ese nuevo menú, analizar las capacidades internas del negocio, identificar el mercado y el marketing, diseñar estrategias y garantizar la calidad de nuestros productos. Ya pues como adicional a ello sería la identificación de los interesados que ya habíamos mencionado anteriormente y identificar los requisitos de alto nivel, por ejemplo, el personal calificado, los proveedores adecuados para este tipo de productos, las normativas vigentes según el tema de la alimentación. Y ya en temas de riesgos, para ese acta de inicio, identificábamos también como unos riesgos financieros, normativos, de mercadeo y laborales, y también planteábamos un plan de mitigación. Si quieres, en subgrupos, va, subgrupo. Ya en el tema de dirección del proyecto, se establecía pues como un ciclo de vida muy
exacto donde contábamos con un ciclo predictivo en donde definíamos desde el principio el tema del alcance, el cronograma y el presupuesto. Básicamente, este plan se estructura en tres procesos que son los obligatorios, los operacionales y los procesos de cierre. Dentro de los obligatorios teníamos como claves, pues como el alcance y la planificación de ese cronograma. Luego teníamos los operacionales que básicamente corresponden al desarrollo técnico, logístico y el de marketing. Y ya por último, en los procesos de cierre contábamos con la formalización y la entrega del proyecto. Sería como el cierre como tal de todo el proceso. Eso incluiría pues algunos ítems claves pues como el desarrollo conceptual, los estudios técnicos y de mercado, el desarrollo de productos dentro de nuestro proyecto, la adquisición y contratación necesaria y ya la puesta en marcha que sería en el mes de junio según el acta de inicio del proyecto. Ya finalmente se estableció una ruta para escalonamiento donde el director del proyecto tome esas decisiones operativas de los temas técnicos y financieros. Y ya pues en resumen, esta parte del trabajo nos permitió de manera práctica incluirlo como dentro de un caso real de estudio, en donde aparecen los interesados, la definición de este acta de constitución y ya el tema de planificación estratégica. Y ya los dejo con el compañero que continuaría con control. Muy buenas compañeros y querido profesor. Mi nombre es Carlos Eduardo Liscano y vengo a hablarles y explicarles de los procesos de monitoreo y control del proyecto. Les hablaré sobre estos tipos de controles que se vinieron llevando en este proceso. En esta etapa nos enfocamos en asegurar que el proyecto se mantenga alineado y con lo planificado. Abordamos el control de la línea de base, el cronograma, el cambio, la calidad, los riesgos, las comunicaciones y entre otros. Cada uno de esos procesos fue gestionado mediante herramientas específicas permitiendo identificar desviaciones y también poder tomar acciones correctivas a tiempo y garantizar la entrega de los resultados esperados. Todo esto dentro del alcance del tiempo y los presupuestos establecidos. Estos procesos nos permiten formar parte del ciclo de la vida de gestión del proyecto, especialmente dentro del enfoque PMU del PMI. Esos procesos se encargan de supervisar y medir y regular el avance y el desempeño del proyecto, así como modificar y tomar pues las acciones necesarias. Un enfoque grande de esto es asegurar que los objetivos del proyecto se estén cumpliendo y que el proyecto siga avanzando según lo planeado. Les voy a hablar y presentar como los principales procesos de monitoreo que se llevaron a cabo de este proceso. El primero es el control de línea de base. Este proceso es clave dentro del monitoreo y control de proyectos y se refiere a la gestión de las líneas de base del proyecto, como el alcance, cronograma y costos. Su objetivo principal es asegurar que el proyecto se mantenga alineado con lo que fue aprobado y planificado originalmente. Y si hay desviaciones, cómo gestionarlas de forma controlada, que no vayan a pasar a mayores. El control de cronograma. Ese es un proceso del área de monitoreo y control en la gestión de proyectos y se enfoca en supervisar el estado de cronograma del proyecto para identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas y preventivas cuando lo sea necesario. El objetivo de este control es asegurarse que el proyecto se mantenga dentro del cronograma establecido y aprobado y sea gestionado adecuadamente los cambios y tomando decisiones para minimizar los riesgos. El control de cambios. Ese es un proceso muy fundamental que se encarga de gestionar las modificaciones que se soliciten al alcance, el cronograma, los costos y la calidad u otros elementos del proyecto. El control de calidad es un proceso, este proceso es un control que se enfoca en verificar que los entregables del proyecto se cumplan con los requisitos y estándares de calidad que son previamente pues, definidos por el grupo de trabajo. Su función principal es identificar defectos y prevenir que el producto o el servicio lleguen a su cliente o a su usuario final con satisfacción. Los principales objetivos de este control es que sean revisados, evaluados y aprobados o rechazados según sea la circunstancia por el grupo
por el grupo de trabajo. Bueno, el siguiente es el control de riesgos. Ese es un proceso muy clave para supervisar los riesgos identificados y detectar nuevos riesgos y así evaluarlos con eficacia. Los objetivos de este control es asegurar que los riesgos estén siendo gestionados activamente durante todo el ciclo de vida del proyecto, verificar si las respuestas a los riesgos están funcionando debidamente, identificar los nuevos riesgos a medida que va avanzando o evolucionando el proyecto, mantener actualizado el plan de gestión de riesgos. Seguidamente sigue el control de comunicaciones. Este proceso que va dentro del monitoreo y control se encarga de garantizar que toda la información del proyecto se recopile, se distribuya y se almacene efectivamente por todas las partes interesadas. Sus principales objetivos es la comunicación del proyecto sea clara, precisa y útil, que los interesados reciban la información adecuada en el momento adecuado, que se identifique y resuelvan los problemas de comunicación y que se mantenga alineado y con el compromiso de todos los entes que entran acá. Seguidamente sigue el control de costos. El control de costos pues, nos ayuda a supervisar el estado de los costos del proyecto para asegurarse que se mantengan dentro del presupuesto aprobado. Implica medir el rendimiento financiero anticipado y que se toman las decisiones correctas para que sea necesario la gestión de este proyecto. Sus principales objetivos es asegurar que los gastos reales del proyecto estén alineados con lo planificado, detectar desviaciones a tiempo, estimar costos finales con base del desempeño actual, actualizar el presupuesto y los pronósticos si es necesario. Control de adquisiciones. En este grupo, en este control de adquisiciones que está en el grupo de monitoreo y control, la gestión de los proyectos, cuyo objetivo es supervisar las relaciones contractuales, garantizar que los proveedores cumplan con la terminación acordadas anteriormente y que se realicen ajustes cuando sea necesario para asegurar la entrega oportuna y conforme a los bienes del servicio. Los mayores objetivos de este control es verificar el cumplimiento de contratos, gestionar problemas contractuales, asegurar que las adquisiciones se entreguen a tiempo y con calidad, y el control de gastos y evitando riesgos financieros o legales. Seguimos con control de participación de agentes interesados. En esta participación que es un proceso dentro de este grupo cuyo propósito es supervisar las relaciones con los interesados y garantizar su compromiso continuo y realizar los ajustes necesarios para mantener su apoyo y mitigar su resistencia. Los objetivos de este control es asegurar que todos estén involucrados según lo planificado, adaptar las estrategias de comunicación y participación según sea su nivel de influencia, y resolver los conflictos y mejorar la colaboración y promover una participación activa, positiva y oportuna. Continúo con mi compañero Sergio, que les detallará el proceso de cierres. Eh, bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Soy Sergio Portilla Sean y pues vengo a hablarles sobre el proceso de cierre del proyecto. Bueno, de acuerdo al PMU, el cierre del proyecto se realiza con el objetivo de finalizar formalmente todas las actividades del proyecto, ¿sí? Para entregar el producto final y para que el cliente o el usuario pues quede satisfecho, liberar los recursos y documentar las lecciones aprendidas. Esta fase asegura que todo que todo quede completado de acuerdo a los requisitos y no queden actividades pendientes y también para mejorar en proyectos posteriores. Bueno, los objetivos principales son formalizar la aceptación del producto o servicio terminado, cerrar todos los contratos asociados al proyecto, liberar los recursos del proyecto en caso que haya excedentes, documentar las lecciones aprendidas, evaluar el desempeño del proyecto y actualizar los activos del proceso organizacional. Bueno, pues como lo vemos son varias etapas y a continuación vamos a explicar etapa por etapa. La primera pues tenemos la cierre del fase del proyecto en la cual se dan por concluidas todas las actividades del proyecto, para lo cual se hace una actualización del diagrama de Gantt dispuesto para el seguimiento de la ejecución de los grupos y las tareas más relevantes del proyecto.
El aseguramiento de entregables. Bueno, con estos aseguramientos garantizamos que se cumplan los requisitos y que sean aceptados por los interesados. En el caso del proyecto que tenemos. También para la aceptación de la carta del menú como nueva propuesta gastronómica por parte de la Junta, sí que sea aceptada. Y también garantizar el otorgamiento de la licencia de operación por parte del ente regulador, en este caso, pues la alcaldía municipal, lo cual indica que los procesos auditados para tal fin garanticen que puedan operar dentro de la regulación y exigencias de la ley. La liberación de recursos. Para el caso puntual, por su naturaleza del proyecto, garantiza que se continúe con la operación continua, requiriendo los recursos adquiridos como mobiliario, servicios públicos, insumos, personal administrativo y personal de cocina. En el momento de la finalización, ciertas etapas se da por terminado los contratos adquiridos con el personal y con el contrato de reparaciones. ¿Qué pasa con la liberación de recursos? Pues que al momento de finalizar no se requieren más, por lo tanto se cancelan los contratos y se liberan recursos. Por ejemplo, en el sector público es muy normal que los contratos les sobren, por ejemplo, 5 millones, 10 millones. ¿Qué pasa con esos recursos? Ingresan nuevamente a la tesorería del municipio para eh, para incluirlos en otros proyectos, ¿sí? Y en el sector privado y público, la liberación de recursos en recursos humanos, pues es para que la empresa tenga capacidades en otros frentes. Entonces, al terminar los proyectos, se liberan todos los recursos. Recopilación y archivo de documentación. Para esta parte, en medida de la ejecución del proyecto, se va actualizando en la línea de todos los documentos. Entonces, se actualiza lo relacionado con la ejecución del proyecto, con la administración del proyecto y con el producto propio final. Como resultado de las labores de monitoreo, surgió la necesidad de algunos cambios en el desarrollo del proyecto, para lo cual se dispuso de estas herramientas. Seguimiento del cronograma. ¿Para qué se hace? Ese seguimiento es en la fase de cierre, no es para controlar el cronograma, pues es algo que ya ocurrió, ¿sí? Entonces se utiliza para evaluar y aprender del desempeño temporal del proyecto. Como podemos ver, esta y otras actividades no son como tal para el proyecto, sino para proyectos posteriores en buscando la mejora y la optimización de recursos. Igualmente, con la documentación de control de cambios, pues si surgen nuevas documentaciones o nuevos pasos, pues se actualizan todos estos documentos para que nuevos proyectos se tenga mejor optimización de recursos. Mm, la formalización de cierre corresponde a la generación del acta de finalización con los interesados del proyecto se da por finalizado, ¿sí? ¿Qué compone esta acta de finalización? Compone los datos de la empresa, del proyecto, de la fecha de preparación, el cliente, el patrocinador, gerente del proyecto, también la razón del cierre, sí, por qué se genera el cierre, la entrega de los productos y las entregas finales y parciales, ¿sí? También un punto muy importante es la aceptación de los productos entregables por parte de quien contrató. Esto es como el punto más importante en el que el cliente recibe el servicio o el bien que nosotros le ofrecimos, ¿sí? O le ejecutamos. Para que un entregable sea aceptado, se da por entendido que el entregable ha cumplido con los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance, que se ha verificado que los entregables cumplen con los requerimientos, que se ha validado el cumplimiento de los requisitos funcionales y de calidad, que se ha realizado la transferencia de conocimientos y control de área operativa, que se ha concluido con el entrenamiento y que se ha entregado la documentación al área respectiva, ¿sí? Todo esto hace parte del acta de finalización y con eso pues cerramos ya totalmente el proyecto. Bueno, en cuanto a las conclusiones de este trabajo, tenemos las siguientes. El ciclo de la vida de un proyecto es una serie de fases que atraviesa desde su inicio hasta su conclusión. Proporciona el marco de referencia básico para dirigir proyectos. Los ciclos de vida de los proyectos son independientes de los ciclos de vida de los productos, que pueden ser productos de un proyecto. Las fases de un proyecto, entendidas como las actividades del proyecto relacionadas de manera lógica, proporcionan un conocimiento detallado del proyecto, permiten evaluar desempeño
del proyecto y en caso de requerirse tomar acciones correctivas y preventivas en las fases siguientes. Los procesos de dirección de proyectos se encuentran tres categorías de procesos que son utilizados una única vez. Procesos que llevan a cabo periódicamente según sea necesario. Las jerarquías de componentes permiten que un desglose del proyecto permite enfocar esfuerzos en su gestión, desarrollo y toma de decisiones de ser requerido. Los procesos de monitoreo y control son fundamentales para medir y controlar el avance de los proyectos y los procesos, con el fin de identificar posibles cambios en el plan original y efectuar los ajustes que sean necesarios a tiempo. Sin los procesos de monitoreo y control efectivos, el proyecto corre un alto riesgo de desviarse de sus metas, lo que puede generar sobrecostos, retrasos, incumplimiento de requisitos y pérdida de la satisfacción de los interesados. Las principales acciones necesarias para el cierre de un proyecto son confirmar la entrega, la aceptación formal de los entregables por parte del cliente y cerrar las cuentas del proyecto. Finalmente, el informe final tiene como propósito rendir cuentas e informar de manera resumida el desempeño del proyecto y el cumplimiento o incumplimiento de objetivos y sus razones. Bueno, entonces, esas son con estas conclusiones damos por terminado este proyecto. Gracias por la atención. Este ha sido un recorrido por cada fase de los proyectos, todo lo que integra el proyecto desde el PMI, basados en el PMBOK. Esperamos que esta presentación haya sido clara y útil para nuestro trabajo. Hasta pronto.